El Rincón del Pánico. Buenas noches a todos y todas. Los saluda un día más su servidor y les da la bienvenida a esta transmisión de su Rincón del Pánico. Incubos y sucubos. Incubo, de latín incubus cubare, con significado acostarse sobre. Es una leyenda acuñada de múltiples culturas de la Edad Media. Se posa encima de las víctimas durmientes para tener relaciones con quien duerme. Este demonio va acompañado de una parálisis del sueño, ya que suele ser un momento repleto de terror, en el cual no te queda más remedio más que observar sin opción alguna de moverte. El incubo, con carácter y rasgos masculinos, suele recurrir a posarse sobre las mujeres, y su contraparte, el sucubo, con una apariencia femenina, se le presenta en gran parte a los hombres. En múltiples culturas solía ser relacionada su presencia a algún mal augurio, ya fueran desgracias, el fallecimiento de algún ser cercano o en todo caso el de la persona que lo padecía. Después de esta breve introducción pasaré a relatarte múltiples experiencias tanto de hombres como de mujeres para sacarte de todas dudas sobre este tema. La pantera. Cuando era joven, tuve una etapa muy adentrada en la brujería, en la cual me visitaban múltiples ocasiones estos demonios. En una de ellas, soñé con un hombre alto y de ojos azules, como sacado de cine. De un momento a otro, tomó la forma de una pantera de pelaje azul con ojos negros. Estaba soñando con este animal, pero de un momento a otro pasó a la realidad, cuando sentí que me aplastaba en la espalda. Cabe recalcar que yo duermo boca abajo. Sentía como me abusaba con fuerza. Era doloroso y a la vez extraño. Mi cuerpo se movía hacia enfrente como cuando tienes relaciones en esta posición. Cuando terminó, se fue como si nada. Cuando al fin pude dejar el limbo entre el sueño y estar despierta, lo primero que hice fue ir al baño con cuidado, ya que me dolía demasiado la cintura. No entendía este dolor. Cuando al fin llegué, me revisé y estaba sumamente húmeda y me salía demasiado flujo. El resto del día estuve demasiado cansada y con un sueño terrible. No paraba de temblar y sin poder conciliar el sueño durante varias noches. Esta fue una de muchas, pero sin duda alguna fue la peor. No debí mover mi cama. Era verano, para ser específico. Cambié mi cama de lugar y la puse pegada a la ventana por el calor que hacía, sin saber lo que estaba provocando. En la primera noche en esta posición, vi una pequeña figura humanoide parada en la ventana. Su forma no era sólida, era como hecha de sombras. Yo estaba en ese punto en el que comienzas a quedarte dormido cuando esta figura saltó sobre mí y comenzó a succionar por mi boca, cortándome completamente la respiración, por lo que me empecé a ahogar y me revolví en mi cama para quitármelo. Esto sucedió en cuestión de segundos. Cuando lo cuento, muchos creen que fue un truco de mi mente provocado porque me estaba quedando dormido, lo cual no descarto, pero juro sentir claramente el peso de ese ser sobre mi pecho y cómo succionaba todo el aire de mis pulmones. Observando. Estaba cerrando los ojos e instantáneamente sentí como si hubiera entrado en un sueño muy profundo. En ese sueño me veía en mi cuarto acostada en mi cama, todo exactamente igual a como estaba antes de dormir, cuando repentinamente vi cómo alguien se metía debajo de mis sábanas y comenzaba a tocarme. Incluso sentía como si alguien me estuviera dando un oral, pero justo cuando empezó eso, me desperté. Sentí un temor horrible y una sensación demasiado profunda en mi pecho. Era como adrenalina y miedo a la vez. Me sentía insegura, incluso estando en mi habitación. El día que comencé a creer. Todo comenzó cuando durante 5 días tuve sueños horribles con felinos. Estos eran tigres blancos, uno de Bengala, otro día fue una leona y finalmente soñé con una pantera que me desgarraba la pierna.
todo esto pasaba día tras día. Cabe recalcar que yo no veía ningún tipo de documental o cosa relacionada con ellos. Y bueno, quizás esto solo era un preparativo para llegar al quinto día. Por primera vez experimenté lo que era la parálisis del sueño. Yo creía que esto era únicamente leyendas y cuentos que decía la gente. Nunca creí realmente hasta este día. Me desperté por la madrugada, visualicé mi cuarto y, oh sorpresa, no podía moverme, no podía hacer nada. Repasando mi cuarto únicamente con los ojos, mi mirada se centró en el pie de mi cama. Aún recuerdo todo con total claridad. Era una mujer con cabellos lacios y oscuros, subiéndose sobre mi cama de una forma demasiado tétrica. Incluso me recordó a la niña del aro o algo parecido. Como apunte, diré que en ese momento no había estado viendo películas de terror ni nada por el estilo. Con el miedo hasta la garganta, intenté gritar el nombre de mi hermana, que en ese momento se encontraba en la parte de abajo, y empecé a hacer el intento de gritar: ¡ayuda! ¡Ayuda! Pero únicamente salían balbuceos. En ese momento vi cómo esa cosa comenzaba a subirse encima de mí, y con un frenesí sexual comenzó a desvestirme, a lo cual yo me sentía sumamente incómodo. La peor parte es que mi miembro estaba erecto, pero les juro por todo lo que quieran que yo no me sentía nada bien. Después de ese momento yo no quería saber nada más y simplemente cerré mis ojos. Fue momentáneo, porque de ahí solo recuerdo que desperté en la mañana, cuestionándome qué carajos había sucedido hace algún rato. Tenía múltiples rasguños en mi espalda y 1000 dudas en mi cabeza. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué no podía moverme? ¿Por qué no emitía ningún tipo de ruido? Son cosas que aún me atormentan, e incluso a veces aún siento el miedo de cerrar los ojos y verla nuevamente. El hombre hermoso. En primera instancia creí que estaba teniendo una pesadilla. En esta, estaba un hombre demasiado atractivo. Este intentaba tocarme, por lo que me desperté al momento con demasiado miedo. Al darme cuenta que solo se trataba de un sueño, volví a dormir al instante, pero volvió a suceder. Era este mismo sujeto, hermoso, pero con un olor sumamente putrefacto. Realmente sentí como si hubiese abusado de mí. Fue horrible, y cada que lo recuerdo, vuelvo a sentir ese miedo por todo mi cuerpo. Me sentía sumamente triste, y cuando amaneció tenía un dolor terrible en todo el cuerpo, y moretones tanto en las piernas como en las caderas. Después de ese día, me interesé mucho en esos temas, ya que de alguna forma me tranquilizaban. Acudí a un especialista de temas esotéricos para que me hiciera algún tipo de protección. Ya no he vuelto a vivir o sentir algo similar, pero ahora de vez en cuando los escucho. Incluso a veces veo una sombra alta enfrente de mi cama, estática. Si has sufrido de alguna experiencia similar, como parálisis del sueño o la visita de estos demonios, no dudes en dejármelo en los comentarios y la leeré con todo gusto. Muchas gracias por acompañarme una noche más. Espero haya sido de tu agrado esta transmisión y que tengas buenas noches.